Hola, muy buenos días a todos, a todas y a todes. Yo soy Francisca Estuardo, soy parte del equipo de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente de la organización internacional Global Witness. Desde nuestra organización trabajamos en distintos temas buscando cuáles son las relaciones de poder detrás de las afectaciones principales a distintos grupos alrededor del mundo. En particular, yo trabajo en la campaña de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Así que les agradezco esta invitación a la Cátedra Internacional de Paz y que tengan el tiempo y que dediquen el tiempo a discutir este tema que se nos hace tan urgente y tan importante. Bueno, primero que todo quisiera comentarles que la semana pasada lanzamos nuestro informe llamado Última Línea de Defensa. ¿Por qué lo llamamos así? Porque este año queríamos reconocer, honrar la memoria de las personas defensoras asesinadas y a su vez también reconocer que el rol que tienen las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente es de quienes están en la primera línea de defensa justamente frente a la crisis climática. Uno de los principales hallazgos de nuestro informe es que a medida que esta crisis se recrudece, también se intensifica la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. ¿Cómo vemos esto? En 2020, que es el año que registra nuestro informe, 227 personas fueron asesinadas. Esto da un promedio de 4 personas cada semana, y un total dentro de esas 227 personas, 165 corresponden a casos documentados en América Latina. Esto nos hace que la región esté entre los 7 primeros países con mayor número de asesinatos. De los 10 países, 7 están en América Latina. Y luego, si vemos los 5 primeros, lo encabeza Colombia con 65 asesinatos, México con 30 asesinatos, Filipinas con 29 asesinatos, Brasil con 20 y Honduras con 17. Esto nos hace darnos cuenta de cuál es la situación en nuestra región por estos días, siendo una región que exporta principalmente materias primas, en donde documentamos distintos niveles de resistencias territoriales desde quienes se oponen a proyectos de mediano plazo, de mediano y corto plazo, que solo tienen beneficios para pocas personas y que son estos procesos, estos proyectos que se disfrazan de desarrollo para incurrir en negocios irresponsables que afectan a estas comunidades. Y las afectan no de cualquier manera, sino de una violencia que en su llegada a su extremo implica el asesinato de estas personas. Vemos que en América Latina en particular, una zona que está en particular riesgo es el Amazonas, con 28 casos registrados que corresponden a esta ciudad, a esta región, y que se ubican entre Colombia, Perú y Brasil. Vemos que en Colombia la incidencia no es tan alta como en Perú, donde la mayoría de los asesinatos corresponden a la Amazonía, y en Brasil, donde varios de los asesinatos corresponden a la Amazonía. Si nosotros planteamos cuáles son las industrias que están involucradas en estos ataques, tenemos que el 30% de los ataques registrados se vinculan con la explotación de recursos naturales como la explotación forestal, la minería y la agricultura de gran escala. También vemos que un gran porcentaje de las personas que fueron asesinadas se pueden definir como en defensa en función de un ecosistema determinado. Luego, si vamos a ver las industrias, tenemos que la tala este año aparece como uno de los principales factores. No podemos establecer causas porque nos falta información para poder hacerlo de manera responsable, pero sí podemos ver bajo qué sector o a qué sector correspondía el proyecto o la instancia a la que esta persona defensora se oponía y que le costó finalmente la vida. Eh, no podemos establecer una causalidad y no estamos diciendo que hay responsabilidades directas, porque para eso también necesitamos que los gobiernos y los estados cumplan con sus responsabilidades y sigan adelante los procesos, porque uno de los problemas que vemos justamente es la impunidad. Entonces, dicho esto, vemos que la tala aparece como uno de los principales factores. Luego de la tala la sigue el agua y las represas, que si bien no tiene una incidencia tan alta en América Latina, sí hay un registro considerable de casos y finalmente nos hace darnos cuenta de que la falta de agua, la contaminación de las fuentes de agua o la mala utilización de las fuentes de agua hoy día están generando conflictos que le están costando vida a las personas. Luego vemos que la agroindustria aparece como otro de los factores y la minería. La minería aparece en menor lugar, pero sigue siendo un factor relevante, así como también
Otro de los que aparece como un factor sumamente importante y que además tiene el 100% de los casos corresponden a América Latina es la sustitución de cultivos ilícitos. Y de hecho, no solo el 100% corresponde a América Latina, sino que el 100% corresponde a Colombia. Eh, y esto emana de la situación que enfrenta el país hoy día frente a la implementación de los acuerdos de paz y a la generación e implementación de estas políticas de sustitución de cultivos, que no solamente están trayendo riesgos a la salud para las personas, sino que también están trayendo militarización a los territorios y finalmente eh, están contribuyendo de manera peligrosa al asesinato de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Luego, si vemos que dónde están, eh, vemos cuáles son los grupos que están en particular riesgo, las mujeres siguen siendo un grupo de riesgo, aunque no sea en número tan alto, pero también tiene que ver con el rol que tienen las mujeres cuando ejercen la defensa. Son mujeres que se apartan del espacio que les está determinado, que es el espacio privado, se acercan al espacio público, toman un rol de liderazgo y toman una voz frente a estos proyectos. Eso ha generado que estas mujeres no solamente enfrenten la violencia exterior, sino también la violencia de sus comunidades, que muchas veces se oponen a que una mujer tenga un rol que, entre comillas, no le pertenece. Entonces, las mujeres enfrentan una violencia que es sistémica y que tiene que ver por el hecho de ser mujeres o cuerpos femeninos que asumen estos roles públicos. Eh, y a esto además se suma la capa de la defensa de la tierra y el medio ambiente, que es un espacio de aún mayor riesgo para quienes ejercen la defensa de derechos humanos y del medio ambiente. Entonces vemos que las mujeres en estadísticas son 1 de cada 10 casos, pero también sabemos que las mujeres son mucho menos las mujeres que llegan a estos puestos. Las mujeres están mucho más expuestas a escrutinios, ataques, a violencia sexual, amenazas a sus familias, a otro tipo de violencia que se cruzan con su condición y que no son comparables con el estudio de otros casos, o no es que le quitan importancia ni alarma. Ahora, cuando vemos otro de los grupos que nos preocupan con más énfasis son los pueblos indígenas. Vemos que 83 personas indígenas fueron asesinadas alrededor del mundo en 2020. De esas 70 están en América Latina, y estas 70 en América Latina no incluyen 12 personas afrodescendientes que también fueron asesinadas en el contexto de defensa de tierra y el medio ambiente. Y vemos que los países que tienen mayor énfasis son Perú, México, Nicaragua y Brasil. Eh, Como mencionaba anteriormente, una de las cosas que es importante considerar cuando hablamos de este informe y de estos datos es que estos datos nos muestran solo una parte de la realidad, porque es la realidad que podemos documentar, es la información que podemos decir a partir de los datos que existen públicamente, que las organizaciones de manera sostenida y diligente han relevado para que organizaciones como Global Witness puedan recoger estos datos, analizarlos y publicar este informe. Pero sabemos que no es la totalidad de los ataques que reciben las personas defensoras, ataques mortales que reciben las personas defensoras, por lo tanto no nos permite decir con certeza que esta es todo el alcance y la profundidad que esta crisis tiene, pero sí creo que los números ya son suficientes para preocuparnos y para tomar acción al respecto. Y por otra parte, también es una punta del iceberg porque muestra la forma de violencia más explícita, que es la violencia letal en este caso, y más rotunda y definitiva, que es la violencia letal. Pero no cubre, por ejemplo, amenazas, campañas de desprestigio, criminalización, casos de violencia sexual, como presentaba anteriormente, amedrentamiento. Eh, También hemos visto que la pandemia ha transformado a las personas defensoras en un blanco mucho más fácil, ha hecho mucho más fácil acceder a sus hogares y por lo tanto intimidarlas, llevarle las amenazas hasta su hogar, volar drones por sobre sus techos, y ha dejado a las personas defensoras en aún más indefensión. Entonces, eso es importante de considerar. Ahora, ¿qué queremos desde Global Witness y qué es lo que nos interesa? Es demostrar, por una parte, cuáles son las confluencias de poder que existen en estos casos y que permiten y habilitan que las personas defensoras sean asesinadas en absoluta impunidad. Vemos que uno de los factores es justamente la falta de administración de justicia, o sea, vemos que mientras no haya una mirada clara de cuál es el rol de las personas defensoras, no se reconozca ese rol, va a ser muy difícil poder
poder hablar de cuál es su situación y poder referirnos al respecto y buscar soluciones. Entonces, sabemos que el tema del reconocimiento es un gran tema, es una tremenda deuda, y que alienta en conjunción la falta de reconocimiento con acciones de los estados que conducen a dejar a estas personas en mayor vulnerabilidad o incluso atacarlas directamente, vemos que el cuadro implica una toma de responsabilidad al más altísimo nivel. Y eso implica que las corporaciones se hagan responsables de las consecuencias que genera su trabajo, que generen protocolos y procesos de debida diligencia obligatoria. Ya no podemos esperar más buena voluntad, no podemos seguir a la espera de que las empresas entiendan que la obtención de beneficios a corto plazo con estos costos no es sostenible, por lo que queremos que estas ya dejen de ser recomendaciones y más bien sean ejercibles y sean exigibles a las empresas. Por otra parte, queremos que los gobiernos prioricen las investigaciones en favor de los ataques en contra de personas defensoras y no lo que está sucediendo hoy día, que muchas veces se privilegian los casos donde se procesa a las personas defensoras por su rol. Los casos de criminalización avanzan mucho más rápido y de manera mucho más diligente que los ataques en contra de las personas defensoras. Entonces también vemos cuál es la prioridad del sistema, los sistemas de justicia en los países donde vivimos. Luego queremos que también los gobiernos implementen un marco regulatorio que considera a las empresas. Sabemos que en algunos casos estas normativas febles, flexibles, que más bien buscan atraer la inversión extranjera a cualquier costo, han tenido grandes consecuencias e impactos irrevocables en contra de las comunidades y de los territorios. Entonces necesitamos que los gobiernos pongan la vara más alta de lo que le exigen a las empresas. Y también, bueno, obviamente se abstengan a realizar cualquier acto o o implementar cualquier acción que pueda ir en contra de las personas defensoras. Como señalado anteriormente, sabemos que en algunos casos estas mancuernas de poder entre distintos actores, ya sea los gobiernos locales, gobiernos nacionales, el Estado en cualquiera de sus dimensiones, las empresas en cualquiera de sus estructuras y también otros grupos eh, de otro actor, también otros actores no estatales que también están involucrados en estos conflictos y que muchas veces ponen a las personas defensoras en un fuego cruzado, son estas confluencias de poder y la falta de regulación en parte lo que ocasiona esto. También la falta de entendimiento de los medios de vida y de la importancia que estos territorios tienen, por ejemplo, para los pueblos indígenas, que son no solamente la tierra en la que habitan, sino también desde donde definen sus medios de vida y sus costumbres y tradiciones. Entonces, bueno, para cerrar, sabemos que esto es un tema que es urgente, queremos que sea urgente, queremos sumar más voces, esperamos que este informe alimente las agendas de incidencia locales de las organizaciones. Sabemos que no tenemos tanto tiempo, sabemos que nuestra tierra se está extinguiendo a menos de que tomemos acciones urgentes, sabemos que esta crisis ambiental no solo es una crisis ambiental, sino también tiene aparejada una crisis de derechos humanos y el asesinato de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente es un gran ejemplo de esto y un ejemplo muy crudo de esta situación, por lo que esperamos que esta instancia que abre el diálogo también abra la oportunidad a buscar soluciones, a buscar posiciones, a generar agendas y a detener este problema desde la raíz. Ya no podemos seguir perdiendo más vidas y acallando más voces que de manera valiente y haciendo caso omiso a todo este entorno crudo, alzan su voz en nombre de sus comunidades. Ya no podemos seguir esperando que más vidas se pierdan mientras quienes deben tomar acciones urgentes siguen dilatando esta necesidad. Perfecto.